Bien, ¿alguien recuerda cómo se llamaba el método? Cuenta, creo. Sí, muy bien, cuenta. ¿Qué tipo de dato retornaba? Doble. Si nos va a Entero. contar es doble. Entero. Entero. Muy bien, gracias. Es un método de la clase. ¿Cómo se llama la clase? Lista simple. Lista simple. Muy bien. Lista simple, gracias. Y creo va de forma vacía. Así es, muy bien. Entonces, esta era lo que ustedes les dieron en el examen, era de esta manera. Int, cuenta, voy. Y les decían que era de la clase lista simple y les decían que era un método. Entonces, la respuesta empieza a partir de aquí. También se evaluaba, como les dieron el prototipo, perdón, les dieron la declaración del método, entonces también se evaluaba cómo habían escrito la declaración del método. Bien, entonces vamos a comenzar. Permítanme porque aquí está todo centrado. Ok, entonces, como vamos a recorrer la lista, necesitamos un apuntador. Lo podían haber hecho aquí o en otra línea, de todos modos era correcto. Entonces, tenía que apuntar al inicio de la lista. Y después, como la tiene que recorrer toda, mientras aux sea diferente de nulo, cualquiera de las dos era correcta. Necesitamos contar, entonces necesitamos un contador. Y el contador va a empezar en 0. También se evaluó que lo inicializaran en 0, que lo declararan, para que se pudiera retornar el dato. Ok. ¿Qué más necesitábamos? Pues recorrer la lista. Entonces, auxiliar le asignamos auxiliar, dame tu siguiente. Muy parecido a lo que ustedes tenían en el método muestra tus datos. Si ustedes recuerdan, en el método muestra tus datos, ustedes recorrían una lista. El método muestra tus datos recorre la lista. Incluso en la asesoría les dije, lo que necesitamos es un ciclo while y avanzar el apuntador, que el apuntador esté apuntando al inicio de la lista. Lo único que tenía que hacer era contar, entonces había que incrementar el contador. Contador más o contador es igual a contador más 1, cualquiera de las dos. Y me dicen que retorne el dato, entonces, que retorne la cuenta, entonces return contador. Sí, entonces eso era todo lo que había que hacer en ese método. No sé si tengan alguna duda. No, profesora. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a... Eso era lo del examen. Algunos aquí pintaron en pantalla return cout el número de datos en la lista, pero eso no se les pedía que lo retornaran. Sí, por eso algunos bajaron en calificación. Y también, bueno, no faltó por ahí el que copió, entonces la primera vez y estaba bien, se lo tomé bien. Al siguiente, pues ya le fui bajando puntos, entonces
dependiendo de cuánto lo hayan copiado, pues cuántas personas lo hayan copiado, pues fue la calificación que les tocó, ¿no? Entonces, no porque estuviera bien o estuviera medio bien, a algunos sí les afectó porque lo entregaron después, sí, entonces solamente a los que lo entregaron bien y la primera vez y no lo copiaron, pues entonces fue al que tenía más calificación. Por eso, aunque hayan contestado lo mismo, les hayan pasado las mismas respuestas, pues unos tienen una calificación y otros tienen otra por el orden en que se entregó. No sé si hay alguna duda. No, ninguna. Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a comenzar ahora con este tema. Ya forma parte del segundo parcial. Ya terminamos el primer parcial. El segundo parcial vamos a empezar con nodos D. Por supuesto que podríamos utilizar herencia, pero no nos vamos a meter en eso. Sí podríamos utilizar el nodo que ya tenemos, heredar al nodo D para agregar un apuntador más. Si ustedes se fijan en la parte privada, tenemos que el nodo, además del apuntador siguiente, tenemos el apuntador anterior. Entonces podríamos heredar estas dos características y la funcionalidad de la clase nodo y agregar este apuntador y agregar el método muestra tu, modifica tu anterior y dame tu anterior. Pero como no nos queremos meter ahorita en herencia, vamos a hacer una clase completa. ¿Sí? Entonces, este es el constructor por omisión. Si se fijan aquí, hasta aquí es la clase nodo. Lo que tiene de diferente a lo que tiene de más es que también le asigna nulo anterior. Entonces hay que recordar este orden. El entero, después sigue el apuntador siguiente y después sigue el parámetro para el apuntador anterior. Entonces, estos son los parámetros. Quiere decir que si yo declaro en el main un objeto de la clase nodo, recuerden que para declarar un objeto primero va el nombre de la clase, después el nombre del objeto y después la lista de parámetros si es que la requiere. Entonces, este objeto nada más le estamos enviando uno, el entero, un parámetro que es el entero. Entonces, quiere decir que cuando se construya, vamos a tener, por omisión, anterior le vamos a asignar nulo, al dato le vamos a asignar 10 y al siguiente también le vamos a asignar nulo, porque los estamos omitiendo. ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. No, profesora. Muchas gracias. ¿Continuamos entonces? Sí. El destructor no va a hacer nada. Tenemos el método dame tu siguiente, que es el mismo de la clase nodo, dame tu anterior y dame tu dato. Entonces, en los dos primeros regresa un apuntador y en dame tu dato, igual que en la clase nodo, regresa un entero. Entonces, tenemos el método dame tu siguiente, que regresa una copia idéntica de la dirección del siguiente, dame tu anterior, que me regresa una copia idéntica de la dirección que tiene el atributo anterior. ¿Sí? Entonces, cuando les diga regrese una copia idéntica del atributo, de la dirección que tiene almacenado el atributo anterior, eso que parece trabalenguas, es llamar al método dame tu anterior. Cuando les diga regresa una copia idéntica de la dirección del atributo siguiente, hay que llamar a dame tu siguiente. Cuando les diga regresa una copia idéntica del entero almacenado en el atributo dato, es dame tu dato. ¿Por qué? Porque el método dame tu dato me regresa un entero, pero regresa una copia. Recuerden, regresa una copia. El dato, el nodo se queda con este dato que tiene almacenado. Por eso decimos que regresa una copia idéntica. Tenemos modifica tu dato, que ustedes ya lo conocen. Entonces, cuando llamamos modifica tu dato, le tenemos que decir con qué dato lo va a sustituir.
Entonces ya no quiero que tenga 10, ahora quiero que tenga 25. Modifica tu siguiente. Entonces, aquí está un ejemplo de muestra tus datos. Aquí tenemos la dirección de N2. Aquí estamos modificando. Modifica tu siguiente. Tenemos dos objetos declarados, ND1 y ND2. Entonces, ND1 en siguiente tiene nulo porque lo estamos omitiendo. Entonces, aquí le estamos diciendo que lo modifique y le estamos diciendo con qué dirección. Entonces, aquí ustedes pueden ver que siguiente tiene nulo. ¿Se acuerdan que les decía que el nulo era el 00H? Es una dirección, por eso empieza con 0X, es un apuntador. Entonces, la vamos a modificar. Y después de que se llama este método, siguiente ya tiene esta dirección. Aquí ustedes ya lo pueden ver que ya está modificado. Entonces, en nuestro dibujo, antes tenía nulo, ahora ya está apuntando o tiene una copia idéntica. Siguiente tiene una copia idéntica de la dirección del objeto ND2. ¿Dudas hasta aquí? Eso era lo mismo que hacíamos con la clase nodo. ¿Dudas? No, profe. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Vamos a continuar entonces. Ahora vamos a ver modifica tu anterior. Si se fijan, también recibe una dirección. Cuando llamamos al método modifica tu anterior, tenemos que mandarle una dirección. Entonces, ahorita ND2 en anterior está apuntando a nulo. Perdón, este de aquí está apuntando a nulo. ¿Por qué está apuntando a nulo? Porque cuando se creó el objeto, se está omitiendo el tercer parámetro, el segundo y el tercero. Entonces, tanto siguiente como anterior están apuntando a nulo. Entonces, cuando llamamos al método modifica tu anterior, si ustedes observan aquí, modifica tu anterior de N2 está apuntando a nulo también. Entonces, cuando decimos, llamamos al método modifica tu anterior utilizando el objeto N2, lo está invocando o decimos que llama al método, el objeto llama al método, entonces es el nombre del objeto, el punto y luego el nombre del método. Como el método necesita una dirección, le enviamos entre paréntesis la dirección que necesita. Entonces, dentro de la definición, esta es la declaración de los métodos, la declaración de la clase. Aquí se está llamando al método y aquí se está definiendo al método. Entonces, la dirección que le estamos enviando se la estamos asignando. Las asignaciones son de derecha a izquierda. Se la estamos asignando al atributo anterior. En nuestro dibujo así quedaría. Anterior está guardando una copia idéntica de la dirección del objeto ND1. Cuando regresamos al main, recuerden que ya no existen los apuntadores dis. Entonces, si nosotros revisamos, anterior ya tiene una dirección. En el objeto N2, en el atributo anterior, tiene una dirección. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Gracias. Por el momento parece que no, profesor. Muy bien, muchas gracias. Continuamos entonces. El método muestra tus datos. Entonces, ahora tenemos lo mismo que teníamos para la clase nodo y estamos agregando una condición parecida para, esto es lo de la clase nodo. Estamos agregando un if para el apuntador anterior. Recuerden, el if lo hace una sola vez. Primero va el if, después la condición de paro la pregunta entre paréntesis o condición. Si es verdadera, se ejecuta el cout. Si es falsa, se ejecuta lo que está en el else. El else no lleva una condición entre paréntesis, tampoco lleva punto y coma.
el if no lleva punto y coma. Entonces, lo que va a mostrar es como anterior, está apuntando a nulo. Después pinta el dato y después pregunta si siguiente está apuntando a nulo. Perdón, ¿dudas hasta aquí? No, profesora. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, aquí se está, en la línea número 19 se llama el método muestra tus datos, en la línea número 21 se llama muestra tus datos, y entonces lo van a ver de esta manera. ¿Alguna duda que tengan? No, maestra. No, profesora. Muy bien, entonces, la clase nodo D, que es la clase nodo D, que es para lo vamos a utilizar para las listas doblemente enlazadas. Ya tienen publicado en la plataforma, ustedes ya tienen publicado, el material de las listas doblemente enlazadas. Ahí van a encontrar, mejor les comparto pantalla, ¿verdad? Me disculpo. Si no, parece que nada más me estoy explicando a mí. Entonces, ya está listas doblemente enlazadas. En este apartado ustedes van a encontrar el material de las listas doblemente enlazadas. Entonces, aquí van a encontrar la presentación de lo que acabamos de ver. También les comparto la definición de la clase nodo D, la declaración de la clase nodo D, o sea, el punto H y el punto CPP. Los videos del material que vamos a revisar más adelante. ¿Sí? Y también está publicado ya el ejercicio número 2 que tiene que ver con las listas, con el nodo D. Entonces aquí está lo que les piden a ustedes, que codifiquen la clase nodo D para hacer la plantilla. ¿Sí? Entonces vamos a avanzar con las plantillas para que ustedes puedan avanzar ya con la práctica. Entonces, aquí tienen el main. Entonces, ¿cómo sé que está funcionando bien? Porque voy a utilizar este main y tengo que obtener esta captura. ¿Sí? Entonces, si en pantalla, voy a cerrar esto, si en pantalla obtengo esto, entonces mi código es correcto. Recuerden que las direcciones van a variar de una computadora a otra. Entonces, las direcciones, ustedes van a ver direcciones, no estas, otras direcciones. Aquí también van a ver al 10, aquí sí van a ver el nulo, esta dirección va a cambiar. Aquí está el 50, una dirección que va a cambiar, el nulo no va a cambiar, ¿sí? ¿Dudas que tengan? No, profesora. Muy bien, esta tarea se vence el día lunes para que ustedes tengan tiempo de hacer la plantilla. Entiendo que ya van a empezar sus exámenes del primer parcial, por eso es que la tarea se vence hasta el día viernes. Sin embargo, mi recomendación es que la empiecen a hacer ahora que tenemos fresco esto de los nuevos conceptos del anterior. Tenemos entonces en los nodos 2 apuntadores. ¿Alguna duda que tengan? No, Muy bien. profa. Muchas No, profe, gracias. todo claro. No, profesora. Muy amables, muchas gracias. Entonces, lo vamos a dejar aquí el día de hoy. Ya les pasé asistencia. Entonces, vamos a terminar hoy la sesión aquí, la sesión de Meet. Si tienen alguna duda, por favor, envíen un comentario en privado. Sería todo de mi parte el día de hoy. Que tengan buen día. Muchas gracias. Gracias, profesora. Gracias, Ok, gracias, profesora. profe. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profa. Hasta luego. Cuídense.